Hoy día es la última clase, ¿cierto? Esta es la clase ya 8 y como hemos venido diciendo, tiene que ver con un poco un redondeo de lo que serían las aplicaciones de los materiales a los sistemas de energía. Y los sistemas de energía que vamos a ver, que bueno, pueden haber muchos más, ¿cierto? De los que vamos a ver, por supuesto, son las centrales térmicas, eólicas, y después los sistemas fotovoltaicos y los sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías, en particular baterías de litio, que ahí yo sé que se han hecho expertos durante el semestre por todas las actividades que han tenido que hacer. Así que vamos a dar comienzo a la parte de centrales térmicas, ¿cierto? Y bueno, obviamente las centrales térmicas son, me imagino, han sido estudiadas por ustedes, deben tener cursos al respecto, eh, donde básicamente se está transformando un combustible, ¿cierto? Que puede ser gas natural, metano, carbón, eventualmente petróleo o algún hidrocarburo que se quema para producir una llama, una generación de gases que van a mover una turbina. Entonces, por lo general, eh, se inyecta combustible, el oxidante, el aire, ¿cierto?, va a provenir de un compresor, como se muestra acá, que también está conectado al mismo eje de la turbina, de manera que trabajo de la turbina al eje va al compresor para, a su vez, proveer del aire a una cierta temperatura, que cuando entra en contacto con el combustible lo prende y se produce obviamente la liberación del calor del combustible, la energía interna, en la forma de entalpía, con aumento de presión, obviamente, ya que el aire viene comprimido, y temperatura. Esa temperatura, llamemos de llama diabática, ¿cierto? Es la que impacta los elementos de la turbina. Entonces la turbina y el compresor y el eje, todo este sistema, es un sistema de conversión de energía que está fabricado de algún material. Y eso es lo que queremos ver. Pero por lo general estos gases que salen después al final de la expansión producto de la turbina, ¿cierto? Estamos comprimiendo en el compresor y expandimos en la turbina. Esos gases van a salir obviamente a menor temperatura, pero suficiente como para poder producir vapor sobrecalentado, ya que el agua ebulle a 100 grados, ¿cierto? Y por supuesto, a esa temperatura de salida, probablemente los gases van a estar saliendo a cualquier cosa alrededor de los 500 grados, 600 grados de temperatura. Sabiendo que la temperatura de llama diabática acá al interior puede ser fácilmente 1500, 1800 grados. Así que esos 600 grados se pueden utilizar para calentar agua, hacerla ebullir, pero dentro de un contenedor de manera que la presión también aumente. Y tenemos entonces ahora vapor a alta presión y temperatura, y eso podría ir a una etapa donde vamos a tener una turbina de alta presión, que a su vez después de expandirse podría alimentar una turbina de baja presión y finalmente ya eliminar agua o vapor de agua o vapor a baja temperatura, entre comillas, que se podría muchas veces ocupar a veces para, no sé, proveer de agua caliente a los funcionarios que trabajan en la central o alimentar alguna fuente de agua caliente para, no sé, la comunidad incluso, por decir algo. Si es que el agua se libera, muchas veces el agua entra, me imagino, también en un ciclo de reuso y no se bota, no se entrega directamente a un sumidero, por así decir. Pero bueno, ahí ya, eso ya es parte de lo que es el diseño de una central termoeléctrica, cómo aumentar la eficiencia, y ahí obviamente me imagino que han tenido cursos donde ven todos estos aspectos de poder ocupar intercambiadores de calor, regeneración. Un tema que obviamente yo no lo domino, pero me recuerdo como alumno de mecánica haber tomado cursos de esto y era muy entretenido hacer todos estos balances de masa y la eficiencia. Siempre se busca la eficiencia. ¿Okay? Eso es lo que tratar de convertir el máximo de este combustible en trabajo al eje, que finalmente al conectarse a un generador, un dínamo, va a producir la electricidad. Entonces tenemos dos sistemas básicamente, un sistema de alta temperatura y presión y un sistema de una tal vez presión alta pero menor temperatura, y que tienen que funcionar
revoluciones por minuto, y por lo tanto van a estar involucrados materiales, diferentes tipos de materiales, por lo general materiales con resistencia, mecánica, resistencia a la temperatura. Entonces, básicamente vamos a pensar que acá van a entrar metales, aleaciones metálicas y materiales cerámicos, por lo general. No vamos a pensar que una turbina se pueda fabricar de un polímero, por así decir, a estos niveles de temperatura y presión. ¿Okay? Entonces, más o menos, las temperaturas del aire comprimido son del orden de 600 grados, y las temperaturas que se producen por la combustión del hidrocarburo pueden llegar alrededor de los 1500 grados, ¿cierto? Y la salida de estos gases de combustión están en el orden de los 550 grados Celsius, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, claramente la eficiencia de este sistema va a estar regulada por la temperatura máxima. Mientras mayor es la temperatura, la ley de Carnot nos va a permitir una mayor eficiencia teórica límite, que no, por supuesto no vamos a alcanzar tampoco porque hay pérdidas de energía, varias por conducción de calor, por fricción, etc. Pero al menos mientras mayor sea la cota, más posibilidad hay de llegar a esa cota, ¿cierto? Pero si la cota está baja, no podemos superarla termodinámicamente. ¿De acuerdo? Así que esa es un poco la idea, y bueno, para poder lograr temperaturas altas necesitamos materiales con la resistencia a esa temperatura y a las fuerzas que van a estar aplicando sobre ellos, ¿cierto? De manera que no se deformen o se rompan durante la operación. Si bien hay desgaste y estos sistemas tienen que ser mantenidos constantemente, ¿cierto? No duran para siempre. Tienen que estar constantemente bajo un tipo de revisión o, como le llaman, overhaul muchas veces. Ahora, este sistema es un sistema muy parecido al sistema, si no idéntico al sistema de los motores de avión, ¿cierto? Que estaría ilustrado en este caso, donde tenemos el compresor, ¿cierto? Tenemos la cámara de combustión y también la turbina que va a hacer la expansión de los gases. Simplemente que en un motor de avión los gases que salen son usados para producir empuje, pero en este caso también hay una potencia de eje, un power shaft, ¿cierto? Que bueno, sabemos que por un lado se ocupa para mover el compresor, pero también podría ocuparse para mover un dínamo y producir electricidad. ¿Okay? Entonces las temperaturas en la zona de compresión está alrededor de los 600 grados, esa es la temperatura del aire al comprimirse, ¿cierto? La temperatura de combustión del orden de 2400, 1500 y la salida 550, ¿cierto? La turbina va a tener varias etapas, ¿cierto? Etapas de alta presión y etapas de baja presión, porque se va expandiendo el gas, el fluido, ¿cierto? Mientras que acá las primeras etapas son de baja presión y se alcanzan las máximas presiones justo al entrar a la cámara de combustión. ¿Okay? Más o menos las presiones en un sistema turbo de turbina a compresor puede llegar a los 40 bares, ¿cierto? En la cámara de combustión, y las temperaturas también alcanzar valores hasta 1500. Entonces tenemos una compresión hasta 40 bares y después una expansión a probablemente presión atmosférica, ¿de acuerdo? Y la temperatura va a partir a una temperatura atmosférica, va a llegar a 1500 y va a terminar a una temperatura mayor, alrededor de los 500 grados, para ser usado en algún ciclo de vapor. ¿Okay? ¿Cuál es la gracia del sistema en general? ¿Cierto? Son los álabes, esos son los actores principales. Los álabes son estas aspas o aletas que son capaces de producir la compresión, por un lado, del aire, son álabes de compresor, y también están los álabes de turbina. ¿De acuerdo? Entonces, claramente el ala de compresor opera a mayor presión, pero menos temperatura, y el ala de turbina va operando a menor presión a medida que se expande, pero a altas temperaturas. Y estos álabes, bueno, tienen todo un desarrollo. No podría exactamente decir qué vino primero, si es que vino el desarrollo del motor de aviación y después de ahí pasó al motor o a la turbina de generación eléctrica, o viceversa, fue la turbina de generación eléctrica la que nació primero y de ahí se inspiraron en los motores de aviación. Pero la historia de los álabes es que para 1950 los álabes eran fabricados de aleaciones metálicas más bien laminadas, o sea, de láminas que se conformaban en la forma de los álabes,
Después empezó a haber una tecnología ya en los años 70 para fundirlos, ¿no? Obtenerlos por molde, por moldeado, ¿cierto? Eso fue evolucionando a una fundición que se llama direccional, y finalmente ya hacia lo que sería 1990, año 2000, lograr a la vez de monocristales y ya más cercano a nuestra fecha, a la vez de monocristales que están siendo recubiertos con barreras térmicas para evitar choque térmico y poder entonces aumentar la temperatura de la combustión, ¿cierto? La temperatura de llama adiabática se puede controlar, se puede aumentar, pero obviamente si el material no lo resiste, vamos a dañar el material. Entonces, si yo tengo un sistema de protección sobre los álabes, sobre todo de la primera etapa de la turbina, voy a poder aumentar la temperatura, ¿cierto? Okay. Entonces las temperaturas, si vamos viendo también a lo largo de la historia, los primeros álabes probablemente resistían alrededor de 900 grados, ¿cierto? Los que eran de aleaciones laminadas, por así decir. Probablemente muchos de esos son los que se siguen usando en compresores, ¿cierto? No se requieren temperaturas más allá de 600 grados, ¿cierto? Pero ya cuando se empezó a ver que con el aumento de la temperatura se tenía mayor eficiencia, los álabes fundidos podían llegar a 1000, 1100 grados y los que estaban direccionalmente solidificados o monocristales podían llegar sobre o alrededor de los 1200 grados, ¿cierto? Hasta lo que hoy día se pueden manejar 1500 grados, ¿no? Ahora, hay que pensar que estas turbinas están operando por muchas horas, ¿cierto? A grandes RPM. Esas RPM conllevan una aceleración, y esa aceleración obviamente produce una fuerza, entonces acá hay una combinación de fuerza y temperatura. Fuerza sobre materiales, lo hemos hablado, produce la deformación del material, uniaxial, pensemos, toda la curva de tensión-deformación que hemos mencionado, pasando por un rango elástico, un rango plástico. Claramente acá no queremos deformar los materiales mucho porque si se deforman simplemente van a chocar contra la carcasa. Bueno, acá se puede ver un poco la idea de que todos estos álabes tienen que mantener un sello contra la carcasa para evitar las pérdidas de presión. Por lo tanto, cualquier expansión térmica o expansión producto de las fuerzas radiales, las fuerzas centrífugas, ¿cierto? Producto de la RPM y de la masa del álave, bueno, harían que choquen con la carcasa y se deformen o se erosionen. ¿Okay? Entonces, tienen que ser resistentes a la temperatura, a las fuerzas. Y bueno, un poquito haciendo mención a la eficiencia de Carnot, si trabajamos con las temperaturas que hemos mostrado, ¿cierto? 1450, como temperatura máxima, temperatura mínima 550, hasta la temperatura de entrada, temperatura de salida, contra la temperatura máxima. Recuerden que la máxima tiene que ser en absoluta, por eso le sumamos los 273. Arriba no hacemos la suma porque se cancelan, ¿cierto? Entonces vemos que esto tiene una eficiencia de 52%, según Carnot. Entonces la única manera que si yo quiero llegar a 60% de eficiencia es lograr que la temperatura de entrada a la turbina, TET, sea unos 1700 grados, ¿cierto? ¿Okay? Y eso implica obviamente materiales que resistan eso, y también no olvidar de que la combustión a estas altas temperaturas del aire que ingresa, y el aire conlleva nitrógeno, va a producir también la generación no solamente de CO2, producto del hidrocarburo, sino también dióxido nitroso o de nitrógeno. Entonces eso también dañan bastante el ambiente, en particular la capa de ozono, y en particular eso ocurre mucho en la aviación, ¿cierto? Los aviones van dejando esta estela de NOx que daña el ozono y empieza a producir estos fenómenos de mayor intensidad de radiación UV, etc. Bueno, acá vemos en esta gráfica que ya habíamos adelantado 3 colores, ¿cierto? Básicamente un color asociado a los álabes de compresión, que generalmente van a ser de titanio, porque es liviano, pero también porque resisten mucho. Y el titanio tiene la característica que es muy afín al oxígeno, entonces no es bueno ponerlo a alta temperatura en presencia de oxígeno. Y como acá la temperatura es más bien baja, no alcanza ya más de 600 grados, está seguro, entre comillas. Después tenemos lo que ocurre en la cámara de combustión y en la turbina, donde las temperaturas pueden ser muy altas, ¿cierto? 1500 grados fácilmente.
Y ahí se utilizan aleaciones, o superaleaciones que llaman, que son de níquel, o de otros elementos refractarios también, como el cromo, el hafnio, el renio, el tungsteno, materiales que generalmente tienen puntos de fusión sobre los 2000 grados, 2500 grados, algunos llegando a 3800 grados, y tienen módulos elásticos a altas temperaturas muy altos también. ¿Okay? Finalmente acá, conectando los ejes, ¿cierto?, de potencia del compresor y la turbina, va a haber un material que va a estar a una temperatura intermedia, ¿cierto? Algunas partes menor que 500 grados y en otras partes alrededor de 1000 grados, ¿cierto? Está en el eje, no está en la zona directa de impacto de la combustión con los álabes, ¿cierto? Y ahí solamente se ocupan aceros especiales, por supuesto, no va a ser un acero de carbono simplemente, pero no se va a requerir de una superaleación o de una aleación de titanio para lograr el, el rendimiento. Muchas veces estos ejes van a tener distintos diámetros o tienen que a veces ser de distintos materiales incluso, según las temperaturas, y ahí viene todo un problema de cómo se sueldan estos ejes, ¿cierto? Porque acá no puedo llegar y poner un cordón de soldadura como me puedo imaginar con una máquina de arco eléctrico, porque la soldadura tendría que ser muy especial, debería ser compatible entre los dos materiales, y generalmente las soldaduras son sinónimos de defectos y de fracturas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tratar de evitar soldaduras por fusión, pero hay técnicas de forja o técnicas de soldadura por fricción, que dan resultados muy buenos, donde no se pasa por una zona de fusión líquida, sino por una zona simplemente de difusión. Por difusión se logran pegar los materiales y se logra una unión muy fuerte. Por fricción, básicamente, ablandamiento, pero nunca llegando a un punto de derretimiento. Bueno, el álave, nuevamente, el álave sobre todo de turbina, que se muestra acá, y podemos saber que es de turbina porque tiene estos pequeños orificios acá. O sea, es una pieza tremendamente sofisticada. A nivel mundial son muy pocas las empresas que existen, que fabrican este tipo de piezas. Las más conocidas son el Rolls-Royce, ¿cierto?, en Inglaterra, General Electric, ¿cierto?, Pratt & Whitney, en Estados Unidos. Después Japón fabrica, China por supuesto también, pero de ahí ya vemos que, bueno, Francia, Snecma también fabrica, pero ahí ya probablemente Siemens también por supuesto en Alemania, pero ahí ya el número decae y estamos hablando que, bueno, en Rusia o en Ucrania probablemente hay alguna empresa que también la fabrica, pero no creo que haya más de 10 empresas fabricantes de álave en el mundo. Porque es una pieza de muy alta tecnología, donde también la composición química se guarda con un recelo muy fuerte. Por lo tanto, hay mucho de metalurgia, hay mucho de diseño, y cada vez son más avanzados, ¿cierto? Estas pequeñas entradas son entradas de aire frío, entre comillas, ¿cierto? Porque es el aire que viene del compresor a 600 grados que ayuda a enfriar este álave que está impactando con un frente de combustión de, no sé, 1500 grados, parece. O sea, al menos ayuda a enfriar el interior. Pero bueno, todo el diseño, la forma y la fabricación, y muchos de estos van a ser monocristalinos, o sea, van a ser bloques monolíticos de la aleación, pero sin granos, sin discontinuidades, ¿cierto? Van a tener vacancias, como ya lo vieron, van a tener dislocaciones también, pero tratan de minimizar los bordes de grano para evitar que se puedan fracturar en operación. ¿Okay? Así que esto es un mundo no menor, y bueno, se han fabricado en los últimos 40 años fácilmente, un poquito más tal vez. Muchas inicialmente eran policristalinos, ¿cierto? Pero se fue viendo que para poder mejorar el performance en temperatura había que pasar a monocristales, y por lo tanto también al tener ausencia de bordes de grano, ¿cierto? No era necesario fijar esos bordes de grano metalúrgicamente con adiciones de carbono o boro. Y acá la clave o el término que vamos a ver al final de este bloque es un poquito sobre la resistencia al creep. ¿Okay? El creep es una propiedad de deformación a bajo temperatura, y obviamente estos metales que a temperatura ambiente no se deforman mucho, se forman a lo más en un rango elástico, a altas temperaturas empiezan a tener posibilidad de deformarse, y eso hay que combatirlo. Hay que ver qué se puede hacer para
evitar eso. Entonces, ¿cómo se logra? En parte, la receta es usar elementos con alto punto de fusión, como el tungsteno, W, y el renio, ¿okay? O molibdeno a veces también. Entonces, la corrida de Álave, ¿cierto?, va produciendo las diferentes etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etc. Va a haber una fuerza radial producto de la rotación, ¿cierto? Recuerden que la forma m por v cuadrado partido por r me da una aceleración radial centrífuga, ¿cierto?, que estira este Álave hacia afuera y lo va a hacer chocar contra esta camisa, o este anillo. Muchas veces los álaves están sueltos, ¿cierto? No están rígidos porque esta misma fuerza lo rigidiza y lo expande. Entonces ahí se autosella el sistema y evita que hayan pérdidas de presión también, que se filtren por los lados, ¿cierto? Entonces tenemos que ser resistentes a la deformación por temperatura, por expansión térmica y por fuerzas externas radiales. Entonces estos álaves que tienen que ser hechos de tungsteno, molibdeno, renio, son elementos que tienen pesos muy altos, ¿cierto? Entonces, el cobre, por ejemplo, pesa 8.700, usted lo calcula, no sé, 8.700 kilos por metro cúbico. Entonces, no pueden superar los 9.000 kilos por metro cúbico, porque si no, la fuerza esta centrípeta, por así decirlo, centrífuga, como lo queramos describir, va a ser muy alta, porque la masa es alta del elemento. ¿Okay? Así que ese es un tema que hay que considerar, y por lo tanto van a estar generalmente fabricados con cromo, que es más liviano, pero también adicionando molibdeno, tungsteno, renio. Se forman estas fases de máxima compactación, como la fase FCC o la fase HCP, sexo hexagonal, que también le llaman fases de la vez o sigma, y que son bastante buenas para impedir también el movimiento de las dislocaciones, ¿cierto? Tienen esa característica. Son bastante materiales metálicos, pero de poca ductilidad. ¿Okay? Entonces, básicamente, teniendo un 18% de cromo, se logra una resistencia a la oxidación bastante fuerte, porque el cromo se reparte en el material y se oxida fácilmente y forma un óxido nanométrico, que a su vez pasiva al material. Esto es parecido al aluminio. El aluminio también sabemos que es un material bastante resistente a la corrosión y a la oxidación, porque en contacto con aire se oxida y forma una película de óxido de aluminio, pero es muy pequeña, o sea, es diminuta, es nanométrica, por lo tanto uno no la ve, uno cuando ve aluminio ve el aluminio, no ve la película, y si uno le produce un retiro, o sea, uno raya la superficie del aluminio, perfecto, saca esa película, pero inmediatamente el aluminio que queda expuesto a la atmósfera se va a oxidar nuevamente, y va a autosanar en cierta forma, se va a producir un nuevo óxido. El problema es que en materiales como el hierro, por ejemplo, los fierros, los aceros, las fundiciones, sabemos que cuando se oxidan, el problema es que ahí el óxido es muy grueso, no es nanométrico, ¿cierto? No es una monocapa, por así decir, de óxido, sino son capas que crecen sobre las mismas y se van engrosando y se escaman y se va perdiendo material. El material se termina dañando o debilitando, porque ahora es una escama de varios décimas de milímetro, que yo la puedo retirar con la mano, ¿cierto? Y eso significa pérdida de material, ¿no? Pero, nuevamente, el cromo, el aluminio tienen esa característica de formar óxidos como capas muy finas que protegen o pasivan la superficie y la protegen después de el siguiente efecto, o sea, de la exposición excesiva de oxígeno, porque simplemente habiendo un óxido ya el oxígeno no puede penetrar ese óxido, ya se formó la estructura con el oxígeno inicialmente. Bueno, estos a la vez, como decíamos, son bastante complejos y probablemente están sometidos a patentes. Cada empresa está diseñando, y como se pueden fijar, si es que no lo habían visto antes, son álabes que tienen entradas de aire, este aire caliente pero frío, entre comillas, por muchos lados, ¿cierto? Y son también, tienen interiores vacíos también, justamente para evitar el sobrecalentamiento de la pieza. Las aleaciones más conocidas son la CMX4, que era originalmente esto es Rolls-Royce, sí, Rolls-Royce, sí. CMX4 era originalmente de una empresa norteamericana que se llamaba Allison Engines, pero después fue adquirida por Rolls-Royce
Y como vemos, tiene níquel, que es un estabilizante de la fase FCC, cromo como antioxidante, va a tener cobalto, ¿cierto? Que es un material refractario, lo mismo de la batería de litio, el molibdeno igual, el tungsteno, tiene aluminio también probablemente para ayudar a la oxidación, titanio también, lo mismo, son elementos muy afines al oxígeno, renio y hafnio. Entonces hay una combinación de níquel, que estabiliza la fase FCC, que es de alta compactación, cromo, aluminio, titanio para oxidación, y molibdeno, tungsteno, renio y hafnio como materiales refractarios para soportar la alta temperatura. Si uno va a lo que es otra aleación de Rolls-Royce, ¿cierto? También una fórmula muy parecida, níquel, cromo, cobalto, molibdeno, tungsteno, renio, aluminio, titanio, simplemente que este tiene tántalo. Entonces realmente esto es sorprendente, o sea, se fijan que esto es una receta, esto es una cosa que es precisa, que se ha desarrollado con mucha iteración, con mucho ensayo y error, para poder llegar a estas aleaciones que son las que, con la cual fabrican los álabes y que, bueno, funcionan, por supuesto. Y eso es algo, un continuo desarrollo que tienen estas empresas, ¿cierto? Y hoy día está muy de la mano de la simulación computacional porque es más fácil simular estas aleaciones y decir voy a poner una cierta cantidad de otro átomo y a partir de esa simulación ver cómo se modifica la energía del sistema de material, ver cómo se modifica entonces el módulo elástico, la densidad, ¿cierto? La estabilidad, todas estas cosas que ustedes han ido calculando en las tareas, ¿cierto? De manera más simple. Bueno, finalmente se están aplicando hoy día en estas industrias porque es la manera de acortar el ciclo de diseño, ¿cierto? Y poder ir teniendo cada vez motores más eficientes y más robustos, etc. Cada uno de estos álabes tiene un valor altísimo, ¿cierto? Puede costar $1000 fácilmente un álabe, y la cantidad de álabes que hay dentro de una turbina, sea de generación eléctrica como de aviación, es considerable. Pueden ser fácilmente, no sé, 100 álabes por etapa. Entonces estamos hablando que pueden haber a su vez fácilmente unos 1000 álabes en una turbina, por decir algo. Entonces fácilmente en álabes solamente puede haber $1.000.000 en un álabes de turbina, donde obviamente eso va a ser eso explica por qué obviamente estos motores de generación, ¿cierto?, eléctrica son tan caros, ¿cierto? No bajan de varios millones, sino decenas de millones de dólares, porque a la vez solamente estamos hablando de fácilmente $1.000.000 a la de turbina, más a la de compresor, y todo el dispositivo mismo, obviamente. Entonces, lo que hay detrás de esto es un interés muy grande y ahí hay una oportunidad de negocio enorme, que obviamente hoy día ya se explota, pero no es menor en un caso como Chile, en donde hay muchas centrales termoeléctricas y también tenemos una flota de aviación enorme con la en Chile, de procesar estos álabes, ¿cierto? Porque los álabes se dañan con el tiempo, no son infalibles, ¿cierto? Entonces se tienen que cambiar, y se cambian de a uno, y se van cambiando durante las mantenciones, ¿cierto? Y se van acumulando estos álabes que quedan desechados, con un fin de que algún día alguien los pueda recuperar, los pueda limpiar y añadirles material en las zonas donde se han perdido. Entonces, y el motivo es porque, como es una aleación tan compleja en su composición, y además el álabe está contaminado también, o sea, contaminando con los productos de la combustión, no es fácil llegar y decir voy a tomar los álabes y los voy a refundir, ¿cierto? Y voy a volver a hacer la misma aleación y hacer un nuevo álabe, ¿cierto? Entonces, habría que hacer todo un proceso de purificación y asegurarse que estoy fundiendo los mismos álabes, ¿cierto? No puedo mezclar peras con manzana acá, para poder tener una aleación bajo control. Entonces, lo que he sabido es que las empresas, ¿cierto?, productoras de turbinas en general, guardan todos estos álabes que han sido dados de baja, esperando que alguien los pueda reciclar, porque la cantidad de dinero ahí que se podrían ahorrar es enorme. O sea, si un álave vale $1000 y lo puedo reciclar en 100, ciertamente eso es un muy buen negocio, tanto para la industria de aviación como para la industria de generación de energía. ¿Okay? Así que, nuevamente, las perforaciones producen esta cortina de aire frío, entre comillas, ¿cierto? Que se alimenta con aire a 600 grados, por así decirlo. ¿Okay? Así que, después, lo último que ocurrió, tal vez en los últimos 20 años o 30 años, ¿cierto?, ha sido aplicar barreras ambientales que le llaman,
o térmicas, ¿cierto? La barrera ambiental, la Environmental Barrier Coating, ¿cierto? Un recubrimiento ambiental, de cierta forma, o sea, tratar de evitar contaminación, sea por oxígeno o por algún otro elemento que pueda estar en el producto de la combustión, ¿cierto? Y también barreras térmicas que reducen el choque térmico, ¿cierto? O sea, si el impacto de la llama adiabática de 1450, ojalá que el núcleo del álave reciba una temperatura menor. Entonces, si logro poner un recubrimiento que aminore ese campo térmico, probablemente el álave va a poder tener una vida más útil o poder generar una temperatura mayor de temperatura, de adiabática, y lograr entonces que la temperatura en el álave interior, después del recubrimiento, no supere los 1450. O sea, ahí hay dos caminos, ¿cierto? Logro eficiencia o logro aumentar el tiempo de vida útil de esta componente. Estos recubrimientos son del orden de 250 micrones, o sea, 0.25 milímetros, o sea, son muy pequeños, ¿cierto? No es un recubrimiento grande, es una especie de pintura, entre comillas, pero más grueso que una pintura probablemente. Y generalmente la idea es que van a estar fabricados de materiales justamente como la circonia, ¿cierto? Parcialmente estabilizada con itria es un elemento de la tabla periódica, Y, que es un óxido que de alguna manera puede reducir la temperatura de 1450 a 1100, pero en este caso no va a evitar la migración de oxígeno. De hecho, el YPSZ es el material que se usa en la sonda lambda de los automóviles, muy resistente a la temperatura, pero permea el oxígeno. Entonces, para eso se tiene que entonces poner alguna otra barrera como óxido de aluminio para frenar el oxígeno. Entonces yo quiero frenar las dos cosas, la temperatura y el oxígeno que está presente del aire que entra en combustión con el hidrocarburo, y que si una combustión rica en aire va a salir aire, oxígeno probablemente sin haberse mezclado con el carbón y carbono y formado, no sé, CO, CO2, y ese oxígeno el que va a ir penetrando y oxidando, ¿cierto?, los elementos. Entonces hay que frenarlo en algún momento, y eso se lograría entonces con una barrera, una TGO, ¿cierto?, una barrera que proteja del oxígeno, ¿cierto? Okay. Entonces hay que reducir temperatura y con barrera térmica y reducir oxidación con esta barrera tipo ambiental, por así decirlo. Okay. Entonces acá se muestra un poco este sándwich que se aplica, ¿cierto? Vamos a tener el... Profesor, Sí, dime. disculpe, la barrera ambiental no entendí muy bien, ¿es para proteger al material de contaminantes que están en el ambiente? Claro, justamente, y bueno, y esos contaminantes son básicamente, podrían ser nitrógeno y oxígeno, que son los que van a entrar por el aire, aparte de cualquier otro elemento químico que podría venir por el combustible, ¿cierto? El petróleo eventualmente podría traer azufre, ¿cierto? Entonces, pero la idea principal es el oxígeno. El oxígeno va a ser el elemento más complejo, y como se muestra acá, vamos a tener, bueno, este es el material base, está acá. Entonces queremos dos cosas: ojalá bajar la temperatura de la llama lo más posible, o sea, de 1450 a 1100, ¿okay? Y para eso vamos a tener primero el TBC, que es el recubrimiento de barrera térmica, que va a ser esta itria parcialmente, circonia parcialmente esterilizada con itria. Después va a estar esta barrera de antioxidación, ¿okay? TGO, que es la barrera ambiental, que es óxido de aluminio. Después tengo que ver alguna manera de pegar esto sobre el sustrato, ¿ok? Y bueno, y eso ahí ya me produce un sándwich que produce un gradiente térmico, que es beneficioso, y también evita que el oxígeno que va a pasar a través de este YPSZ, que es permeable al oxígeno, se va a frenar acá con esta barrera ambiental de óxido de aluminio. Pero entonces, esto es una película muy pequeña, está hablando que esta barra son 40 micrones, ¿cierto? O sea, esto no tiene más de acá, no sé, 120, 180, 200 micrones.
eso es 0,2 milímetros, casi como si fuese una pintura. ¿Ok? Esta unión, ¿cierto? Esta unión para poder pegar estos dos elementos se puede ser platino o podría ser una aleación a su vez compleja, que puede ser algún metal con cromo, aluminio y itrio. ¿Ok? Entonces, también hay mapas donde se pueden ver cómo combinar resistencia a la corrosión y a la oxidación. Esta barrera ambiental busca estas dos cosas: evitar que haya permeación de oxígeno para evitar la oxidación, pero también puede haber corrosión producto de elementos de la combustión. Entonces, se busca, bueno, si yo quiero tener los óxidos de aluminio, van a tener un buen desempeño en oxidación y en corrosión, pero puedo aumentar ese desempeño usando diferentes otros elementos, por ejemplo, rico en cromo, ¿cierto? Etcétera. O sea, ahí son mapas que se desarrollan para ver qué elemento puede ir acá como parte de este sándwich para bajar al máximo el efecto que pueda producir el oxígeno, etcétera. Pero obviamente lo que se quiere inicialmente es bajar la temperatura, pero también evitar la permeación de oxígeno y cualquier otro elemento que pudiese ser después nocivo para el material, porque si no significa que el material se va a transformar y eso simplemente va a producir otro material con otras dimensiones, una expansión térmica que podría terminar fracturando y haciendo que este recubrimiento térmico se desprenda, y eso es lo que no queremos, porque ahí entonces ponemos al material base a la temperatura de la llama y volvemos un poco hacia atrás. Así que, nuevamente, tanto la química del álave, del material álave, más todos estos recubrimientos es la tecnología que ellos están constantemente desarrollando. Voy a saltar acá porque la manera en que yo puedo depositar el TBC puede ser por dos caminos. Puede ser un camino, llamemos así, por una aplicación tipo plasma, ¿cierto? Es básicamente depositar el material a alta temperatura a través de un arco eléctrico, y eso lo que va a producir una creación de cristales del material, de este YPSZ, de manera equiaxial, convencional, o lo otro es hacerlo crecer de manera direccional también. Esa es la otra alternativa, que crezca perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Yo al hacer eso puedo explotar las propiedades físicas del material, porque si lo hago crecer a lo largo de una dirección que tiene mayor resistencia a la transferencia de calor, voy a poner mayor resistividad térmica, que en este caso, esto es más isotrópico, esto es más homogéneo, acá preferencia en una dirección, pero esto implica entonces tener ahora un proceso de crecimiento por fase vapor, tipo EBPBD, ¿cierto? Es depositación en fase de vapor con utilización de un haz de electrones, ¿cierto? O sea, el haz de electrones va a fundir el depósito, que se va a vaporizar, va a suspenderse sobre el sustrato, se va depositando por gravedad y a medida que se deposita va creciendo, y si yo logro poner un semilleo, ¿cierto?, del mismo material originalmente a una cierta dirección, esos cristales crecen según la orientación de estas semillas que están acá. ¿Okay? Y ahí se logra el crecimiento de la barrera PVC hasta 300 micrones, ¿cierto?, etcétera. Así que eso también es importante considerarlo, cómo se deposita el material. Se puede depositar a menor costo con un spray, una especie de pintura, pero los álaves más sofisticados probablemente se someten dentro de un horno con atmósfera controlada y donde se inyecta este vapor del material que va a producir la barrera térmica y se deposita controladamente, ¿cierto? Es un proceso más lento, de mayor precisión. Entonces, acá en resumen lo que teníamos antes era que la TGO, la barrera contra el oxígeno, frena el paso del oxígeno hacia la superficie, pero hay cuidado, tiene que tener un espesor que no puede superar un valor crítico. Los recubrimientos tienen el problema de que mientras más gruesos son, más tienden a escamarse o delaminarse. Es lo que pasa con los óxidos de los hierros, del acero, del metal ferroso. Son muy gruesos, por así decirlo, permiten que el oxígeno siga penetrando, se sigue oxidando y se produce entonces ahora una lámina de óxido, que la podemos ver con el ojo desnudo, ¿cierto? Puede ser de medio milímetro o más, y se descascara y va perdiendo material. Entonces hay que controlar el tamaño del óxido.
es el único. Y el problema es que, claro, si el óxido es muy grande, se descascara, deja material expuesto a la acción de los productos de combustión. Eh, entonces, también el otro fenómeno que puede producir descascaramiento es que, perfecto, mientras la turbina de generación está operando, de repente, por ese motivo, hay que apagarla, y ese cambio brusco de temperatura va a producir un choque térmico, o sea, una variación de temperatura de 1100 grados, no sé, o 1500 grados, eventualmente a 600. Ese choque térmico podría también descascarar estos recubrimientos. Entonces, también tienen que calcularse o diseñarse para que soporten esos esfuerzos que son, no, son menos, no ocurren todo el tiempo, pero hay que apagar estos dispositivos, ¿cierto? Prenderlos, pues, mientras más ciclos tengan violentos de cambio de temperatura, más fácil es que se agrieten y se descascaren. Entonces, el azufre, el vanadio, afectan estas capas de óxido, y estos pueden provenir del combustible, ¿cierto? Que se ocupó para energizar el combustor, por así decirlo, que va a ser más allá de usar puramente metano, ¿cierto? Pensemos en petróleo o algún otro hidrocarburo que puedas tener azufre, obviamente, y vanadio. Esos van a tender a interactuar con la capa de óxido y a alterarla. ¿Qué pasa ahora con los discos de sujeción? Porque estos a la vez están montados a su vez en un disco, ¿no? Si veíamos esta imagen acá, ¿cierto? Hay discos que lo sujetan, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente eso no está sometido al choque directo de la temperatura, de la llama, pero también van a tener que ser resistentes, sobre todo también a lo que es expansión térmica, ¿sí? Porque no queremos que esta cosa sufra una contracción o una expansión muy brusca, porque eso va a terminar también haciendo que los álabes choquen contra la envolvente y también se puedan erosionar, ¿cierto? Dañar. Entonces, estos discos operan a menor temperatura, ¿cierto? 600 grados, ¿cierto? Y las aleaciones son aleaciones tipo lo que le llaman Inconel 718, ¿cierto? Que aleaciones ricas, todas estas son ricas en níquel, ¿cierto? Esta también tiene níquel, cromo, molibdeno, niobio, ¿cierto? Titanio, pero sí, curiosamente, tiene carbón y boro, porque se ocupan como ancladores de los bordes de grano, porque es imposible pensar producir una argolla metálica de esas dimensiones como un monocristal. Hacer un álave no es tan difícil, porque el álave es pequeño, ¿cierto? Es pequeño, y yo puedo hacer una fabricación de crecimiento que se llama direccional o monocristalino. O sea, yo podría de alguna manera lograr hacer que la solidificación de este material se haga por etapas, ¿cierto? O sea, vaya solidificando, aunque tenga esta forma compleja, pero puedo tener un molde y hacer que el metal que va entrando vaya solidificando lentamente por capas, ¿cierto? Y va a producir el álave monolítico monocristalino. Pero hacer esto mismo ya ahora con una argolla, que puede tener, no sé, medio metro de diámetro, o de radio, perdón, va a ser más distinto. Entonces, por lo generalmente la solidificación direccional es factible, ¿cierto? Lo que se busca es que hay un frente de solidificación, ¿cierto? En una dirección, y que no esté solidificando en varias partes simultáneas, como lo que ocurre generalmente cuando uno vierte un líquido sobre un molde, que se solidifica en muchos puntos, ¿cierto? Acá no, acá si yo desarrollo todo un sistema en donde puedo lentamente ir haciendo que el líquido entre y se vaya solidificando de capa, podría tener un monocristal, ¿cierto? Entonces es una tecnología bastante sofisticada que donde se ve usos son en la industria de los motores o turbinas, y también en la industria de los semiconductores, como mencioné en su momento, ya que para hacer los microchips se requiere también fabricar unos cilindros de silicio monocristalino, sobre los cuales pues, se cortan
en láminas muy delgadas, ¿cierto? Y sobre eso se imprime toda la circuitería, ¿cierto? Entonces también tienen que ser monocristales para, en ese caso, evitar que los electrones se muevan en diferentes direcciones. Acá lo que queremos es privilegiar direcciones para tener mayor módulo elástico, ¿cierto? Mayor resistencia a la transferencia de calor, etc. ¿De acuerdo? Así que eso es una... Okay. Entonces, nuevamente estos ejes, ¿cierto? Van a estar fabricados de estos materiales que son menos resistentes, que ya tienen que tener adiciones de átomos para producir el anclamiento de los bordes de grano, ¿cierto? De la estructura, o sea, yo puedo tener un borde de grano también, entonces puedo tener una cosa así, dentro del material, por supuesto. Entonces, este grano necesito anclarlo, y lo anclo otra vez con partículas de carbono. Ahí, acá, acá, acá. Todos estos átomos van a irse a los bordes de grano y van a anclar literalmente esa discontinuidad y va a ser más estable el grano. De lo contrario, el grano puede empezar a moverse, se puede recristalizar y cambia la estructura del material, ya que estamos sometidos por harto tiempo a temperaturas de 600 grados. Es una especie de tratamiento térmico que le estamos haciendo al material cada vez que prendemos la turbina. Entonces tiene que ser resistente a ese tratamiento térmico. Así que por eso se ocupa carbono o boro. ¿Okay? Después tenemos otra aleación como es la UDIMET 720 Li de bajo intersticio, que busca evitar la presencia de impurezas intersticiales, ¿cierto? O sea, queremos evitar que aparezcan estos átomos intersticiales con impurezas que se ubiquen en el intersticio. En este caso, con fines para evitar la oxidación, ¿cierto? Que se puedan tener. Pasa que muchas veces se requieren carburos para anclar estos bordes de grano, y la presencia de oxígeno lo que hace es que diluye al carburo, porque el carburo es rico en carbono, y al enfrentarse a un átomo de oxígeno va a formar un CO, un CO2, y el carburo se disuelve y se pierde esta manera de anclar los bordes de grano. ¿Okay? Así que esa sería el material. Simplemente son nuevamente aleaciones, superaleaciones, que tienen que ser resistentes a la oxidación, a la corrosión, y también tener una cierta resistencia a la temperatura, ¿cierto? Eso se lo va a dar el cromo en parte, el molibdeno también, son materiales refractarios, pero no tan exigentes como el del alabini, eso es lo importante, ya que también son piezas más grandes que se tienen que hacer probablemente por fundición y mecanización posteriormente, ¿cierto? Fabricar una pieza más encima que tiene que tener todas las ranuras donde entran los álabes también. Entonces, un desafío manufacturar esas piezas. Ahora, interesante también pensar que estas empresas como Rolls-Royce, General Electric, ¿cierto? Son monstruos de empresas, ¿cierto? Que producen una cantidad gigantesca de turbinas, ¿cierto? Al año para todo tipo de aplicación, y que se venden en, nuevamente, varias decenas de millones de dólares. Entonces, las ventas que tienen esas empresas son ventas muy significativas, y gran parte de ese valor es conocimiento metalúrgico, ingenieril, para poder llegar a diseñar, fabricar esos dispositivos y que funcionen, como sabemos, con la calidad y el rendimiento que tienen. No sé, las centrales termoeléctricas nos están, por así decir, cerrando todos los días, ¿cierto? O sea, porque son robustas, ¿no? Son robustas, y haciéndole las mantenciones, salvo que pase algo catastrófico, ¿no? Así que eso es un poco la... aleaciones como también el Rolls-Royce 1000 también, esas alcanzan 727 grados, tienen cromo, cobalto, molibdeno, muy parecidos, se fijan. Simplemente van cambiando los porcentajes, o sea, cada empresa va a tener su receta para la aleación que va a ocupar específicamente. Entonces el cromo evita la oxidación, el cobalto aumenta la resistencia por solución sólida, recuerden, uno de los mecanismos de aleación que produce endurecimiento. Produce también lo que es la energía de apilamiento, un término que no lo vimos por tiempo,
El molibdeno también, endurecimiento por solución sólida, son ambos materiales resistentes a la temperatura. El titanio, el tántalo, el aluminio, formación de la fase gamma prima, un precipitado, ¿cierto? Carbón, boro, circonio para anclar los bordes de grano. Entonces cada elemento tiene un cierto fin y obviamente cuánto hay de cada uno, el porcentaje, bueno, eso es mucho de prueba y error eh, que se mantiene como secreto industrial por estas empresas, ¿sí? Nuevamente, los elementos pesados es más difícil forjar los discos, o se bandas de aleación rica, o sea, también, nuevamente, viene todo el tema de la manufacturalidad a partir del material, y como es difícil también a partir de una fundición o un tocho de material fundido, forjarlo para tener la forma de esta argolla, ¿cierto? Otra alternativa es simplemente por sinterización de polvos, o sea, a partir de polvos metálicos de estos elementos, o sea, polvo metálico de cromo, cobalto, molibdeno, etcétera. Yo hago una mezcla, lo pongo en un molde, y ese molde a alta temperatura y presión, lo que llaman un HIP, High Internal Pressure, ¿cierto? Se logra sinterizar. Vimos tiempo atrás, un poquito hablamos de la sinterización, creo yo. La idea de la sinterización es que estas partículas que están separadas, ¿cierto? Por el contacto físico de su volumen, y que producen mucho espaciamiento y porosidad, se reducen o colapsan en un bloque sólido, lo cual reduce el área superficial, y el área superficial está asociada a la energía superficial, y el sistema lo que busca es hacer la mayor compactación con la menor área superficial total, y por lo tanto reducir la energía superficial. Así que con sinterización es posible hacer este tipo de piezas, ¿okay? Pero eso requiere alta temperatura y presión. Y así se evita también pasar por una fase líquida, ¿okay? Que por lo general produce estructuras también, microestructuras finas, etc. O sea, la solidificación tiene ventajas, es más económica, es más rápida, pero desventajas de que es menos controlable. La sinterización es más costosa, porque hay que tener los polvos metálicos, ¿cierto? Los moldes, la forma de aplicar presión, pero produce un material más íntegro, más resistente también. Bueno, eso con respecto a lo que es turbina de combustión. Después viene la turbina de vapor, que ya es un mundo más simple, porque lo que está entrando va a ser un vapor sobrecalentado a 550 grados, ¿cierto? Y alta presión. Estamos en el lado de la campana, ¿cierto? A la derecha, ¿cierto? En la zona presión-temperatura. Entonces, hay alta temperatura, también el vapor se condensa, hay un tema ahí, ¿cierto? Que va a producir condensación y eso puede ser dañino también. Pero no va a haber un tema de alta temperatura, ni tampoco de oxidación realmente, producto de que ingrese oxígeno, producto de la combustión o del aire que se está inyectando. Acá va a ser vapor, pero también obviamente el vapor puede producir condensación, la condensación puede producir también cavitación, etc. Van a haber una serie de otros fenómenos asociados, y por lo tanto los materiales tienen que también ser capaces de resistir, pero no la misma exigencia que tiene el motor propiamente tal, la turbina asociada a la combustión del hidrocarburo. Entonces tenemos una componente de alta presión, HP, después componentes de baja presión, y eso va como trabajo al eje al generador eléctrico, ¿cierto? Y lo que se condensa, ¿cierto? Se puede a su vez utilizar como una especie de intercambiador de calor, se puede hacer algo o volver a reciclar. O sea, eso ya es parte del análisis de eficiencia del sistema. Entonces acá básicamente también hay que resistir el creep, vamos a hablar pronto de esto, simplemente las temperaturas son menores, así que es menos dañino y no hay una presencia de oxígeno. Para llegar a 60% de eficiencia tendríamos que tener temperaturas de 640 del vapor, así probablemente son más factibles. Por motivo económico, estos aceros son de tipo ferríticos, que llaman, o sea, donde la fase es ferrita, la fase es BCC, y tienen cromo, porque el cromo nuevamente es un buen aliante en solución sólida, estabiliza la fase BCC ferrítica y también va a permitir resistencia a la oxidación y a la corrosión.
Y también, obviamente, pueden llevar a las aleaciones de molibdeno y tungsteno para estabilizar el material a la temperatura alta de 600 grados, que no es menor. Eh, entonces, bueno, obviamente, estas aleaciones para producir estos ceros no es algo instantáneo, bueno, son años de estudio y de simulación y ensayo de error para llegar y después, una vez que tengo, pedirle a alguien que me fabrique el material, si es que no lo tengo que hacer yo mismo. Entonces, hay mucha ingeniería, mucho conocimiento detrás de esta industria, por así decir. Y en el Reino Unido, ¿cierto? Las centrales de ciclo combinado, ¿cierto? Siguen usando aceros convencionales que tienen un porcentaje de cromo, molibdeno, o aceros que también a 9% de cromo. O sea, eso no ha variado mucho. La falla por creep, ¿cierto? O deformación bajo alta temperatura, produce, entre otras cosas, crecimiento de grietas también. Es importante tener entonces, ser capaz de evitar el creep, ¿cierto? Y lo que sería la fatiga del material producto de esta expansión, contracción que se puede producir. Básicamente, los aceros al cromo molibdeno son bastante adecuados para evitar el creep de baja temperatura y para lo que sería fractura frágil, ¿cierto? Estos que son de níquel, cromo, molibdeno, vanadio. Entonces, bueno, acá ya empieza todo nuevamente, esto es como un recetario, ¿cierto? De que ciertos productos son buenos para ciertos fármacos son buenos para cierta enfermedad. Acá pasa un poco lo mismo. Ciertas aleaciones se han demostrado de ser buenas para el comportamiento del creep a alta temperatura o para reducir la fractura a temperaturas bajas, etc. Entonces, ahí se tiene que tratar de darle el gusto a las exigencias que tenga el sistema a partir de los materiales que se pueden ubicar. Pero claramente son sistemas menos exigentes que los de alta temperatura. ¿El creep en qué consiste? El creep, como dice su nombre, es una deformación bajo temperatura. El creep es una palabra del inglés, ¿cierto? Que tiene que ver con un movimiento lento, un movimiento lento que se interpreta muchas veces como tenebroso, ¿cierto? Cuando un gato lentamente se mueve en la noche por un tejado, ya, eso, ahí lo que uno diría que el gato está haciendo un creep, en vez de que esté caminando, está creeping, en vez de walking, creeping, ¿cierto? Y bueno, está, obviamente ahora que viene pronto Halloween, sabemos que todo lo que tenga que ver con creep es con cosas tenebrosas, así que se mueven lentamente, como arañas, no sé, etc. De ahí viene la palabra creep, que la usan para estas propiedades mecánicas, es la palabra, ¿cierto? No es coloquial, se usa el creep, es un término. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a baja temperatura, un material generalmente con el tiempo, o sea, si yo tengo un acero y lo deformo una cierta cantidad y lo dejo deformado, a baja temperatura el material va a permanecer. O sea, si tengo acá un acero y lo deformé epsilon 0 y lo mantengo en el tiempo a baja temperatura, va a mantenerse con esa deformación. Salvo que después, y esa deformación es cero, puede estar dada por una deformación elástica y una componente plástica, o sea, una deformación reversible y una irreversible, etc. Pero si ahora yo le subo la temperatura al material y lo deformé, o sea, lo deformé y empiezo a aumentar la temperatura, voy a ver que esa deformación va a seguir aumentando. ¿Okay? O sea, esta deformación de cero podría ser producto de una carga, por ejemplo. O sea, yo podría, sobre esta gráfica, poner otra gráfica acá y decir, ok, tengo una gráfica de esfuerzo, de sigma, de esfuerzo, sigma, esfuerzo partido por área, en el tiempo, y va a ser una carga constante también, un cierto tiempo, un T final. Ok, entonces durante todo este periodo el material a baja temperatura se deformó y se mantiene, después descargo, se recupera la parte elástica, queda la plástica si es que hubo deformación plástica, pero si estuviera a alta temperatura veríamos este fenómeno, que empieza realmente a deformarse bastante más de lo esperado. ¿Ya? Y eso porque obviamente estamos a alta temperatura y la temperatura implica agitación térmica, ¿no? Aparece el efecto de la constante de Boltzmann, y por lo tanto lo que va a ocurrir realmente es que las dislocaciones, ¿cierto? Algo que hablamos para efecto de plasticidad, ahora tienen
una movilidad enorme, ¿cierto? Están en fiesta las dislocaciones porque la temperatura permite que por difusión de átomos, ¿cierto? Las dislocaciones puedan empezar a moverse, pueden elevarse, descender, cambiarse de plano cristalográfico, están en su fiesta las dislocaciones. Entonces eso aumenta finalmente la ductilidad del material, la deformabilidad, la maleabilidad. Que es la misma base por qué los cerámicos como el vidrio se pueden conformar a altas temperaturas. Lo mismo, el creep, cuando vemos cómo se hace una botella de vidrio, es porque el vidrio se calienta, no sé, al rojo vivo, y cuando ya está como en esta zona entre pastosa, no es líquido, pero una cosa semisólida, yo le doy la forma que quiera, no hay ningún problema. Bueno, que lo que está pasando ahí, la actividad térmica es tan alta que las dislocaciones están también moviéndose a una velocidad enorme, dislocaciones que generalmente a baja temperatura no se moverían dentro de un vidrio. ¿Y por qué? Ustedes lo acaban de hacer en la tarea. Hay que considerar los efectos para lo que es el tau de una dislocación, ¿cierto? El tau de una dislocación era proporcional al G, módulo de corte, por el vector de Burger, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, los vidrios tienen G modal muy, muy alto, ¿sí? Son materiales con módulos módulos de Young, ¿cierto? Elásticos, el doble del acero, 400 gigapascales. El vector de Burger es grande también porque son estructuras iónicas o covalentes que son menos compactas que los metales. Entonces tenemos, por un lado, un efecto de mayor G y un efecto de mayor B. ¿Okay? Por lo tanto, mover una dislocación en el vidrio es muy costoso, pero si a esto yo le sumo temperatura, ¿cierto? Le sumo temperatura, KBT, y la cosa cambia. Temperatura absoluta. Porque ahora estoy activando el sistema y permito que realmente las dislocaciones se puedan mover y vencer estas barreras que las anclaban. Y se genera el efecto en metales y también en materiales cerámicos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es más o menos como la idea del creep. Es bajo temperatura, alta, los materiales fluyen, como sabemos. Esto estamos a temperaturas altas, pero no al punto de fusión ni derretimiento. A un cuarto de la temperatura de fusión, pero suficientemente alta como para que el material realmente bajo carga, o sea, bajo un sigma cero acá, el material ahora pueda realmente empezar a fluir. Descargo, va a descargar la parte elástica y va a tener una deformación plástica considerable, porque se movieron las dislocaciones. O sea, no es solamente expansión elástica. Así que eso es el creep, y eso es lo que hay que combatir en estos sistemas de alta temperatura, tanto la turbina de alta temperatura, ¿cierto? O la turbina de baja, que sería la turbina de vapor. En ambas hay que, de todas maneras... Entonces, hay toda una teoría del creep que, nuevamente, depende de la temperatura, y si depende de la temperatura van a aparecer términos como lo que ustedes ya vieron para la tarea donde hacían difusión, ¿cierto? Son términos de activación térmica, ¿cierto? Donde hay una cierta energía, una energía o entalpía para el creep, un Q sub C, un delta H sub C, contra la constante de Boltzmann y la temperatura. Acá se puso la constante R, la constante de los gases, pero nuevamente no olvidar que están relacionadas. Eso es muy importante saber que R, la constante de los gases, es que tiene un valor de 8, ¿cierto? Es de 8,314, ¿cierto? Está vinculado a lo que sería la constante K, KB, a través del número de Avogadro. La constante E es de 1,3 y el número de Avogadro es de 6,2, entonces tenemos que poner el número de Avogadro acá abajo. Y ahí no hace sentido. Es una buena forma de memorizarlo, no se va a ver solo memoria. O sea, esto es 6,02, esto es 6, esto es 8, 8 partido por 6 me da el orden algo 1,3, algo que es la constante Boltzmann. ¿Okay? Entonces, poner acá R o K es lo mismo. Siempre te va a depender de cómo está medida la energía para el creep. ¿Okay? Entonces, esta es una energía que se mide de manera empírica, ¿cierto? No es que hay un modelo para ver cuál es la energía. Siempre se puede establecer alguna forma tipo energía menos temperatura por entropía, pero lo que se hace generalmente se hace el ensayo de creep, o sea, se toma el material, se le tracciona con un horno, ¿cierto? Es todo un sistema bastante parafernálico, porque hay que tener un horno en la máquina de tracción, mantener la temperatura a 600 grados y estirarlo.
¿ok? Pero una vez que se logra tener datos, se pueden hacer gráficas, y con esas gráficas tipo log-log se logran obtener las pendientes de esas gráficas, y esas pendientes corresponden a esta magnitud, KC partido por RT. ¿Ok? Entonces, a partir de eso se arman modelos donde lo que importa es la deformación, y vemos que la deformación, como se aprecia acá en el tiempo, o sea, esto es muy parecido a lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Tiene una parte estacionaria. Entonces acá hay una parte estacionaria que es la que realmente uno interesa. Esta es la parte primaria, secundaria y terciaria, pero esta es la que es estacionaria. Esto es estacionario. Estacionario. ¿Y qué significa eso? Que la derivada, ¿cierto?, de esta deformación, E punto, es constante. Se fijan acá, es constante, estacionaria. Entonces es una constante, lo cual es bastante interesante, porque es una constante que depende de la temperatura. O sea, cambió la temperatura, cambió la constante, cambió la temperatura, cambió la gráfica, se puso más vertical. ¿Ok? Hoy también puede ser función del esfuerzo también. O sea, cambio el esfuerzo también se desplaza la curva. ¿De acuerdo? Entonces puede ser tanto medir la deformación o la deformación en el tiempo, la tasa de deformación. ¿De acuerdo? Entonces, realmente acá esto es muy empírico. Esto es muy empírico. Hay algunos próceres del CRIP, de hecho ya uno de ellos falleció, que era Sherby era un profesor en la Universidad de Stanford, y él dejó un legado enorme de otros investigadores que trabajan en este tipo de trabajos. Cuando estuve en Texas, la oportunidad, además de conocer a Goodenough, a Mantiran, también estaba uno de los alumnos, el último alumno de Sherby, Eric Talef, y ahí me tocó ver cómo ellos trabajaban el CRIP, ¿cierto? Era sorprendente, tenían todas estas máquinas con hornos, y estaban todo el tiempo los alumnos ahí traccionando aleaciones y midiendo las gráficas, ¿cierto? Era bien interesante el tema del CRIP, por así decirlo. Así que es una teoría relativamente nueva, joven, de unos 50 años atrás más o menos, ¿cierto? Y que va un poco de la mano de la industria de la producción de energía, o también de la industria aeronáutica. ¿Ok? Así que también en esta misma línea, ¿cierto? Podemos decir... Bueno, el CRIP también, como dijimos, dependiendo de la temperatura, ¿cierto? Podemos ver que el E punto, el epsilon punto, que estaría acá, se podría graficar, ¿cierto? Acá tenemos gráficas log-log, ¿cierto? Entonces son líneas rectas ahora. Esto es E punto acá, y acá tenemos el sigma. Entonces, en función del sigma y la temperatura, vemos que mayor temperatura y mayor esfuerzo, claramente el E punto aumenta. Y si el E punto aumenta, la curva va a ser más vertical. O sea, en otras palabras, el A a la B se va a deformar más ahora, si es que aumento la potencia del motor porque gira más rápido, ¿cierto? Los esfuerzos, las fuerzas radiales aumentan, el esfuerzo aumenta, y también probablemente la temperatura aumenta, porque para que ande más rápido tengo que quemar más combustible, el sistema disipa menos calor, se acumula, entonces tengo que prepararme para que ojalá este punto no sea tan grande o esté contenido dentro de la geometría del sistema, ¿cierto? Que toda la vez choquen ahora con los anillos, con la carcasa, y hagan presión, ¿cierto? Y en ese proceso donde más encima están rotando, el desgaste sea lo menos posible. Estas turbinas tienen generalmente si este es el manto exterior, tienen un panel de abeja en el interior, ¿cierto? Que justamente es como una espuma metálica, ¿cierto? O sea, vamos a suponer que este es el exterior, ¿cierto? Y acá viene el álave. Entonces el álave está ahí, el álave tiene su forma. Entonces el álave está rotando, ¿cierto? Y también eso hace que haya una fuerza radial que lo empuja, y también está la temperatura, el delta T. Entonces esto choca contra este panel de abeja, este es un panel de abeja acá, panel de abeja, metálico, abeja, y lo que ocurre es que es muy blando, es deformable, ¿cierto? Es erosionable, y produce un sello. Entonces se genera un sello acá, eso evita que haya caída de presión,
y se va como consumiendo. Entonces cada cierto tiempo tienen que ir retirando, modificando este recubrimiento, que es nuevamente como un panel de abeja metálico, hexagonal, que lo tienen que de alguna manera sacar de la carcasa y volver a poner, y cierran todo de nuevo. Entonces, bueno, obviamente van a haber muchas formas de evitar, porque es inevitable, o sea, el E punto va a estar, se fijan, o sea, puede ser día a la menos 13, puede llegar a día a la menos 9, es muy pequeño, ¿cierto? Pero una turbina está operando continuamente muchos días, ¿cierto? Entonces, esos segundos se suman y van produciendo entonces, si el punto yo lo multiplico por el delta t, ¿cierto? Voy a tener simplemente el delta t, eso me va a dar mi delta de formación. Entonces, claro, son unitarios, ¿cierto? Entonces va a depender del largo del álave, etcétera, etcétera. Entonces, pero, bueno, pueden ser micrones de estiramiento que obviamente van a chocar, van a producir roce, y eso va a producir daño. Entonces, esto a la vez, nuevamente, como digo, también la superficie, las puntas se desgastan, ¿cierto? Hay todo un interés de recuperar. Entonces, yo puedo tener un álave, acá el álave, ¿sí? Así decir, y que tiene esta forma, ¿ok? Y acá se le generó un desgaste, por ejemplo. Todo esto se salió. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que de alguna manera depositar el material de vuelta acá, localmente, para poder crecerlo y ojalá que tenga la misma estructura? O sea, si esto es monolítico, tenga la misma estructura de crecimiento, no puede ser. Esto es como una tapadura, ¿cierto? Cuando uno va al dentista y hay una picadura, hay que sacar más material y después rellenar, ¿cierto? Y ojalá que ese relleno sea lo más parecido al diente, ¿cierto? Para que no haya contracciones, con cambios de temperatura, etcétera, y no moleste, etcétera. Bueno, acá una cosa parecida, pero mucho más crítico en el sentido que tienes el mismo material y la misma estructura. O sea, si la estructura va en este sentido, yo necesito depositar material en ese sentido. Ok, entonces eso hoy día se está logrando, yo creo que lo están haciendo ya, por lo menos me tocó verlo, me tocó trabajar incluso en un proyecto de esto en Estados Unidos, para justamente para los alaves de motor, donde se depositaba el material con láser, se proyectaba, se inyectaba el polvo y el láser funde, y yo con el láser es una fuente de calor que la puedo controlar en potencia, en tiempo, y puedo controlar los gradientes térmicos, los tiempos de exposición y ver que el crecimiento que se produzca en esta zona sea lo más parecido al material base. Bueno, estoy hablando hace 20 años, o sea que yo creo que hoy día esto ya lo están empezando a hacer, pero aún así no es tan común. O sea, entonces, y es un nicho de negocio muy, muy atractivo, porque nuevamente, esto, una álave vale $1000, y yo lo puedo recuperar en 100, me ahorro $900 para la empresa que tiene que hacerle el mantenimiento a su sistema turbo. Okay, así que esa es un poco la cosa. Vamos a, okay. Bueno, también sobre la teoría del creep hay muchos desarrollos, ¿cierto? Existen estos mapas donde yo puedo, nuevamente, graficar la temperatura normalizada contra la temperatura de derretimiento versus el esfuerzo que le aplico contra, por ejemplo, el módulo de corte. Nuevamente, ¿por qué módulo de corte? Porque el creep tiene que ver con deformación plástica, o en otras palabras, movimiento de dislocaciones, y por lo tanto se habla de G en vez del módulo de Young, ¿cierto? Entonces trabajamos con esta magnitud en vez de con Y, como lo habíamos llamado, con E mayúscula. Entonces, este es un mapa donde, dependiendo del valor logaritmo natural de sigma partido por G, o de T partido por Tm, temperatura de derretimiento, dependiendo de esa combinación, yo voy a caer en una zona del mapa donde el mecanismo de creep va a estar operando. O sea, puedo caer en una zona, si estoy a alto sigma, empiezo a ver un efecto de deslizamiento de dislocaciones. Si estoy a alto sigma, alta temperatura, voy a estar en esa misma región, pero si estoy a bajo sigma y alta temperatura, puedo caer en una zona que le llaman NH, creep, ¿cierto?
y NH son las siglas de un investigador que yo creo que todavía está vivo, en Navarro, Frank Navarro, ¿cierto?, de Sudáfrica, que ellos demostraron que había otro mecanismo de creep, ¿cierto? Puede ser dislocaciones, puede ser también toda esta frontera tiene que ver más que nada con elasticidad, con cambios de las propiedades elásticas nomás, con la temperatura, ¿ok? Ahí no habría realmente un efecto permanente de formación, pero sí existe el creep tipo Coble, el ANH, etc. Entonces, generalmente el creep Navarro-Herring, que son los dos autores, que tiene que ver con difusión de vacancias. Hicieron también un problema de vacancias. Las vacancias son estos átomos faltantes que siempre van a haber en el material. Es posible que esté todo lleno de átomos, siempre van a faltar átomos donde deberían estar. Entonces la vacancia, que es algo que no existe, igual se puede ver como una entidad que se puede desplazar. Entonces, si yo tengo el bloque material a una cierta temperatura y lo tracciono y lo comprimo, lo que va a producir es que las vacancias se van a ir a la zona de compresión, ¿cierto? Y la masa se va a la zona de tracción. ¿Se fijan? Ahora, ¿por qué la vacancia va a la zona de compresión? Porque la vacancia es un vacío, y la compresión justamente busca destruir vacío, entonces las vacancias migran hacia la zona de compresión, el material físico real a la zona de tracción, y esto, que era un cuadrado, ahora pasa a ser un rectángulo. Entonces, la idea del mecanismo que ellos definieron, encontraron una relación matemática, siempre de la forma de una ley tipo Arrhenius, donde hay un término partido por KBT, ¿cierto? Acá se fijan que hay un exponente también con KBT. Entonces, ellos descubrieron ese mecanismo y funcionó. Y por lo tanto tiene su nombre, etc. Y este es un mecanismo donde nuevamente hay difusión de masa, o sea, hay transferencia de masa, la masa se desplaza, ¿sí? No es gobernado por dislocaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tenemos la estructura de granos, los granos se alargan, se angostan, se desplazan unos con respecto a otros, y eso produciría entonces el desplazamiento o el alargamiento de este material a alta temperatura y fuerza. ¿Ok? Déjenme ver la hora.